El tema que vamos a ver hoy es de física, es la continuación de la mecánica. Ya sabemos que la física tiene por objeto de estudio a la materia, que estudiamos de la materia, pues los fenómenos, lo que llamamos fenómenos de la materia. El fenómeno que estamos estudiando es el fenómeno de movimiento, el cual ya describimos en algunas sesiones pasadas, y lo que hicimos fue describir precisamente la parte de la cinemática. Sabemos que el movimiento es estudiado por medio de la mecánica. La mecánica es lo que estudia el movimiento. Esa mecánica que se divide en dos partes, la cinemática y la dinámica. Entonces estudiamos a la cinemática, ¿sí? De la cinemática, recordemos que aquí estudiamos a los elementos que nos permiten describir al movimiento. Esos elementos, pues, son la distancia y el tiempo, ¿sí? Es decir, que la distancia está en función del tiempo y que esa relación distancia y tiempo nos da una constante a la que conocemos como velocidad, y que el cambio de esa distancia en el tiempo, el cambio de velocidad es en el tiempo, el cambio de velocidad en el tiempo es lo que conocemos como aceleración, ¿sí? Y de aquí obtuvimos lo que son las ecuaciones de la cinemática. Ahora, vamos a estudiar la dinámica, ¿sí? La dinámica, habíamos dicho que tiene por objeto comprender las causas del movimiento. ¿Por qué las causas del movimiento? Porque cuando un objeto se mueve, recuerden que un objeto es una masa. Entonces, cuando tenemos una masa y esta masa se mueve, ¿sí? Esa masa entra en movimiento, algo tiene que provocar ese movimiento. Entonces aquí tenemos el movimiento, lo cual quiere decir que aquí tenemos a la cinemática. Ahí está la cinemática, en ese movimiento. Bueno, algo provoca el movimiento. Lo que provoca el movimiento es un empuje, precisamente. Algo empuja al objeto y eso es lo que hace que el objeto se mueva. ¿Sí? Pues no quiero, se trabó. Ahí está. Lo que hace que el objeto se mueva. Eso prácticamente es el movimiento y eso es la dinámica, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace la descripción de ese movimiento. Es decir, vamos a ver cómo se realiza esa dinámica. Entonces, vamos aquí y vamos a desarrollar nuestra dinámica. ¿Sí? Bueno, para eso vamos a volver a entender qué quiere decir que algo se mueva. Entonces, vamos a ver. Un objeto, cualquier objeto, ¿sí?, se va a mover. Significa que se acelera. Entonces, aquí en este movimiento tenemos la aceleración. En esta aceleración está la cinemática. Aquí vamos a tener nuestra cinemática. Nunca se pierdan de eso. Y ahí están las 4 ecuaciones de la cinemática. Las voy a escribir aquí para tener todo el tiempo presente esas ecuaciones de la cinemática. Nos dice que la distancia es igual a un medio de la velocidad inicial más la velocidad final, y todo esto por el tiempo.
nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial, ¿sí?, más aceleración por tiempo. Nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última me dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Esas son mis 4 ecuaciones de la cinemática que me describen a mi movimiento, ¿sí?, a esa descripción del movimiento. Recuerden que ese movimiento son 2. Ajá. Este movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las 2 gráficas que habíamos visto o descrito. Ahora, para poder entender la dinámica, tenemos que entender una propiedad natural de la materia. Esa propiedad natural de la materia es la inercia. ¿Cómo definimos a la inercia? Bueno, pues la definimos como la resistencia natural de todo cuerpo a ser movido, ¿sí? Esto lo desarrolló Galileo, o la descripción la hizo principalmente Galileo. Entonces, vemos, que todo cuerpo se resiste al movimiento, es decir, no se puede mover por sí mismo. Para que un cuerpo pueda moverse, requiere de que algo lo mueva, que haya un empuje. Y a ese empuje, ahora lo vamos a describir como una fuerza. ¿Ok? Hay una fuerza, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y todo cuerpo se resiste a ese movimiento. Para que se pueda mover necesita ser empujado, ¿sí? Aventarlo. Entonces decimos que un cuerpo cualquiera, ¿sí?, un cuerpo siempre lo vamos a describir como una masa, ¿ok? Para que se pueda mover ese cuerpo, bueno, debe sufrir un empuje, porque el cuerpo va a tener una resistencia natural. Entonces, ese empuje es una masa. Ahí está. Tiene que haber un empuje siempre, ¿sí? Eso es lo que permite que ese cuerpo pueda desplazarse de un punto a otro punto, ¿sí? Y ya tenemos nuestra descripción de la cinemática. Hasta ahí todo perfecto. Pero Galileo tenía un problema muy grande. No podía medir la inercia. Y entonces necesitó de algo más y no lo pudo encontrar. Fue precisamente Newton el que logró hacer eso. Entonces vamos a ver que Newton pudo desarrollar mejor esta idea. ¿Qué hizo Newton? Lo que hizo fue comparar la inercia, ¿sí?, identificarla con la masa. ¿Y cómo definimos a la masa? Como la cantidad de materia de un cuerpo, o la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa es una cantidad medible. Bueno, es una cantidad. Entonces, como es una cantidad, es mensurable, ¿sí? ¿Qué significa? Que es una magnitud física, una cantidad que se puede medir. ¿Cómo medimos a la masa? Es muy sencillo hacer ese proceso de medir a la masa, ¿sí? Lo hacemos de la siguiente manera. ¿Ok? Ahí está.
Tenemos esto. Y entonces esa masa la medimos porque tenemos un aparato que nos permite medir la masa. Ese aparato ya lo conocen, es una balanza, báscula. Y entonces ahí vamos a colocar nuestra masa, aquí en esta balanza o báscula. Ahí está. Y entonces tenemos dos masas. La masa 1, aquí la colocamos, y tenemos otra masa que es la masa 2. Y ahí la colocamos. Entonces tenemos una masa 1 y una masa 2 y aquí va a estar en equilibrio. Aquí va a apuntar en 0. ¿Ok? Ahí está. Está en equilibrio, está en 0. Pero aquí lo importante es que precisamente esta masa, esta en particular, es lo que vamos a llamar como un patrón de medida. Es una unidad arbitraria. Yo voy a decidir lo que es. Bueno, ¿quién decidió eso? Fue Lavoisier. Y lo que hizo Lavoisier fue decir que si teníamos un cilindro de agua. Vamos a ver, aquí tenemos un cilindro y ese cilindro lo vamos a llenar con agua. Aquí está, vamos a llenar nuestro cilindro con agua. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, lo que vamos a tener aquí es un decímetro cúbico, decímetro cúbico de agua. Lo que cabe es la cantidad de agua que cabe en un cilindro, que equivale a un volumen de un decímetro cúbico de agua. Bueno, a ese cilindro de un decímetro cúbico de agua, ¿sí?, se le estableció como unidad de volumen. Entonces, eso es el litro, unidad de volumen, que es el litro, y unidad de masa, que es el kilogramo. Por eso, un litro de agua es lo mismo que un kilogramo de agua, porque es exactamente la misma medida, ¿sí?, utilizada como patrón. Y es así como Newton establece a la masa como la relación con la inercia. Por eso siempre van a escuchar la palabra en física de masa inercial, ¿sí?, porque eso es lo que se mide. Y ahora sí, ¿qué pudo hacer Newton? Pues muy sencillo, o aparentemente muy sencillo, ¿sí?, o ya para nosotros resulta muy sencillo. Ahora sí, si tengo un objeto que tiene una masa medible, ¿sí?, y aplicamos a este objeto una fuerza, ¿sí?, el objeto se acelera. Entonces, ese objeto sufre una aceleración. Aquí viene lo interesante, ¿ok? Lo que estamos estudiando es el movimiento, la aceleración. Y decimos que la aceleración es proporcional o hay una proporcionalidad. No tengo aquí el símbolo de proporcionalidad, no sé cuál utilizar. Pues un poquito me parece una A, ¿no? Vamos a ver. Un simbolito que nos sirva como proporcionalidad, ¿no? Ya sé cuál. Creo que ya sé cuál voy a usar. Por aquí está. Ahí está, ese. ¿Sí? Ahí está. Decimos que la aceleración es proporcional a la fuerza y proporcional a la masa. Ahorita van a entender muy bien esto. Dice que la aceleración es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa.
Para entender esto muy bien, necesitamos hacer dos pequeñas gráficas. Dos gráficas. Las voy a poner aquí. Esta y voy a poner aquí la otra. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que estamos relacionando es primero la aceleración en función de la fuerza y la otra es la aceleración en función de la masa del cuerpo. Entonces vean, a mayor fuerza, mayor aceleración. Eso es directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Sí? A mayor masa, menos aceleración. Eso es inversamente proporcional. Entonces aquí esto es directamente proporcional y aquí es inversamente proporcional. A más masa, menos aceleración, menos movimiento. A más fuerza, mayor aceleración, mayor movimiento. Y ahora sí, podemos hacer la descripción que hizo Newton y que conocemos como las leyes de Newton. Entonces acá hagamos aquí la descripción de las tres leyes de Newton. ¿Ok? Leyes de Newton o leyes de la dinámica. ¿Sí? O las leyes de la dinámica. Bueno, ¿qué nos dice la primera ley? ¿Sí? Primera, ahí está. Primera ley, fíjense muy bien, nos dice que una masa, ¿ok? Una masa permanece con una velocidad constante, ajá, a menos que una fuerza, ¿sí? A menos que una fuerza, ¿sí? Provoque su aceleración. Eso es lo que nos dice. Bueno, vamos a redactar esto que está aquí. Dice, todo cuerpo conserva su estado de movimiento constante a menos que una fuerza en contacto con el cuerpo lo acelere. Esta es la primera ley de Newton. ¿Ok? Que nos dice que todo cuerpo conserva su estado de movimiento constante. ¿Qué es el estado de movimiento constante? Pues es la velocidad. ¿Sí? A menos que una fuerza, ¿ok? Que es una fuerza, un empuje, en contacto con el cuerpo, en contacto directo con el cuerpo, lo acelere. ¿Y qué es esto? Pues el cambio en la velocidad. Eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. ¿Ok? Bien, la segunda ley de Newton. Segunda, ¿sí? La segunda ley de Newton es esto, que nos dice que la aceleración es... ¿dónde estaba el simbolito? Ya se me perdió. ¿Ese no es? Tampoco, no. Ahí. ¿Dónde estaba? Ahí está. Nos dice que la aceleración es inversamente, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Sí? De esa relación se obtiene una ecuación. Y esa ecuación es la que conocemos, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración o aceleración por masa. ¿Sí?
Masa por aceleración o aceleración por... Ya no me acuerdo cómo va. Ah, sí, así. Fuma. ¿Ok? De aquí deducimos que la unidad de fuerza, las unidades de fuerza son los newtons. Y que un newton es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades. Y a eso se le conoce como un newton. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Vamos a redactarla. Vamos a escribirla aquí. Dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Y vamos con la tercera y más importante, ¿eh? La tercera es la más importante. Bien, ¿qué nos va a decir? Que si aplicamos una fuerza a un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo va a tener... Ay, otra vez, espérenme. Tercera ley de Newton. Voy a hacer la descripción rápidamente. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que si tengo un cuerpo, una masa, cualquiera, aquí está, una masa, y le aplico una fuerza a esa masa, ¿sí? Una fuerza, el cuerpo reacciona con otra fuerza igual a la que aplicamos, pero de sentido opuesto. Es la misma fuerza, pero de sentido opuesto. Esto lo que nos dice es que la fuerza aplicada es igual a la misma fuerza, pero de sentido contrario. ¿Sí? De aquí deducimos un principio de física muy importante, por esto esta ley es la más importante de todas. Y nos dice lo siguiente, que la suma de todas las fuerzas, así, FI, así, de todas las fuerzas de un cuerpo es igual a... Ahorita van a ver. Fíjense, si esa suma de todas las fuerzas es igual a 0, tenemos el equilibrio de fuerzas. Si eso es diferente de 0, ¿sí? Así lo voy a poner, diferente, ahorita pongo aquí una línea de diferente de 0, ahí está. Si eso es diferente de 0, ¿sí? Diferente de 0, entonces tenemos movimiento, ¿sí? O sea, un traslado, se va a mover. Entonces, la suma de todas las fuerzas, ahí está, la suma de todas las fuerzas, ahí está, ¿sí? Si esa suma de todas las fuerzas es igual a 0, entonces el sistema está en equilibrio. Pero si esa suma es diferente de 0, el cuerpo está en movimiento. Piensen en un sismo. Cuando se aplica un sismo, ¿sí? Todos los edificios están en equilibrio. Por eso no se caen. O más bien, están en constante movimiento, cayendo constantemente, pero hay fuerzas que lo detienen, que son las fuerzas de las vigas y los soportes y todo eso. Pero si viene un sismo, entonces hay una fuerza adicional y hace que se haya un movimiento, ¿sí? Si es lo suficientemente pequeño o el edificio lo suficientemente resistente, entonces el edificio se va a mover, pero no se cae, ¿sí? Y va a volver a su equilibrio de fuerzas. Y entonces esto es lo que sucede todo el tiempo en la naturaleza. Si ustedes tienen un mueble, ahí se va a quedar, está en equilibrio, está recibiendo diferentes fuerzas, pero está en equilibrio. Y entonces ustedes lo empujan y el mueble se mueve.
¿Sí? Bueno, no se mueve solito, sino que están ustedes moviendo ese objeto o ese mueble. ¿Ok? Eso es el movimiento o la tercera ley de Newton. Entonces, terminemos esto redactando la tercera ley de Newton. ¿Ok? Que dice que a toda fuerza le corresponde otra fuerza de igual tamaño, pero de sentido opuesto. ¿Sí? Recordemos que las fuerzas son vectores, por eso estamos hablando de sentido, tamaño, ¿sí? Diferente. Entonces, una fuerza es un vector. Entonces, aquí vamos a marcar, ¿sí? Con azul. ¿No? Vamos a marcar con azul una fuerza. Ahí está. Entonces, esto es una fuerza, ¿ok? Esta fuerza tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo es la dirección. Recuerden que es un vector, es una dirección. El tamaño de la fuerza, ¿sí? Ahí está. Esa es la fuerza, el tamaño de esta fuerza, ¿ok? Aquí, tamaño de la fuerza. Y aquí está su sentido. Sentido, ¿ok? Esta es la dirección, ajá, y la fuerza es su tamaño, ¿ok? Eso significa que las fuerzas son vectores o se pueden trabajar como vectores que tienen tamaño, dirección y sentido. ¿Sí? El tamaño es el tamaño de la flechita que está ahí. Ese es el tamaño, la dirección y el sentido. En su examen no es tan importante, no se va a trabajar mucho con vectores, no se trabaja mucho con vectores, pero sí les hacen algunas preguntas con respecto a las fuerzas como un vector. Les pueden preguntar la suma vectorial de dos fuerzas aplicadas a un cuerpo. No hay que hacer cálculos, solo hay que observar el ejercicio que les están poniendo, ¿sí? Y entonces les ponen, por ejemplo, si les dicen, dos trailers jalan un objeto, ¿sí? Con la misma fuerza y en la misma dirección, ¿ok? Entonces les preguntan, ¿qué sucede con esos vectores? Y entonces dicen, la fuerza del primer vector es mayor a la del segundo. La fuerza del segundo es mayor a la del primero. La fuerza del vector 1, del tráiler 1, se anula con la fuerza del tráiler 2. O la fuerza resultante es el doble. La respuesta correcta es que la fuerza resultante es el doble, porque las dos fuerzas van en la misma dirección y son del mismo tamaño. Entonces vamos a tener una fuerza resultante que es el doble. Nada más deben tener mucho cuidado con lo que les pregunten. No hay que hacer ningún cálculo, solo hay que observar muy bien lo que nos están preguntando. Solo observar muy bien eso, lo que nos están preguntando. Ahí está. Solo estoy acomodando para que se vea bonito, que se vea así, bien equilibrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Bueno, espero que esto ya haya quedado lo suficientemente claro. Bueno, voy a detener la grabación. Con esto termino.